Siete cosas que matan nuestra pasión es el título de esta serie que comenzamos la semana pasada. Y tú te recuerdas que la semana pasada hablamos sobre un propósito no definido, es decir, esa es la primera razón que mata nuestra pasión. La segunda, la que vamos a estudiar en esta mañana, es un talento desaprovechado. Un talento desaprovechado. Y eso es lo que vamos a estar mirando en este día. Y yo te invito a que tú tengas ahí tu Biblia lista, que vamos a ver un texto bíblico un poquito más adelante. Pero quiero ver varias cosas antes de entrar dentro del tema del talento. Número uno, vamos a ver, es decir, hay una confusión en algunas ocasiones entre lo que es el talento y el don espiritual. Hoy no vamos a hablar de un don espiritual, hoy vamos a hablar de un talento. ¿Y cuál es la diferencia entre el talento y el don espiritual? Bueno, el talento es una característica o capacidad que Dios le da a todo el mundo, aún aquellos que no son cristianos. Atención con esto. Los no cristianos tienen talentos. En muchas ocasiones, desafortunadamente, encontramos más talentos en el mundo que en la iglesia. Qué bueno que, ojalá, que toda la gente que venga a la iglesia, no es que no lo tengan, sino que desarrollen sus talentos. Y hay veces que la competencia en cuestión de talento con el mundo, la iglesia tiene desventaja. Es decir, la mayoría de las personas en el mundo desarrollan más sus talentos que lo desarrollan en la iglesia. Y te voy a poner un ejemplo. En muchas ocasiones vamos a ver, por ejemplo, a personas que son músicos y son buenos músicos. Y eso es, en algunos casos, ese es un talento que se transmite a través de la genética también. Un niño que nace en una familia de músicos, hay veces que tiene hasta cierto % de inclinación a la música por cuestión de genética, y la otra parte es por cuestión de ambiente, donde crece. Es decir, si un niño nace en una familia donde mamá le gusta cantar o toca el piano o la guitarra y papá también y demás, y hay instrumentos, pues los muchachos en algunas ocasiones, si tienen el talento de la música de niño, pues se sienten más influidos para poder desarrollar ese talento en la familia. Como el de la música hay otros muchos más. Por el otro lado, entonces, el don espiritual es un don que nosotros recibimos, es decir, solamente los cristianos reciben cuando creen en Cristo Jesús, cuando hay una conversión y una transformación en sus vidas. Reciben un don que se llama don espiritual. Hay dones, diferentes dones, y la Biblia habla de varios. Y podemos hablar, por ejemplo, del don de la oración, de la paciencia. Hay muchos dones, el hablar en lenguas en algunas ocasiones. Hay muchos dones repartidos en la Biblia, pero como no vamos a especificar ninguno de ellos hoy porque este no es el tema. Solamente estamos tratando de poner un ejemplo entre la diferencia de un don espiritual y un talento. Hoy vamos a hablar de los talentos. También hay una confusión en lo que es el talento y la virtud. No vamos a hablar de la virtud. Hace unos cuantos domingos atrás yo hablé un poquito sobre esta cuestión de la virtud. Por ejemplo, el diccionario Wikipedia dice: una virtud es una cualidad que permite a quien la posee tomar y llevar a término las opiniones correctas en las situaciones más difíciles para cambiarlas a su favor. El diccionario de la Real Academia Española dice: actividad o fuerza de las cosas para producir o causar sus efectos, poder o potestad de obrar, capacidad para producir el efecto determinado, específicamente de carácter positivo. Habíamos dicho, porque muchas personas confunden fácilmente esta cuestión de talento y virtud, y mucha gente piensa de que una persona virtuosa es una persona talentosa. No lo es. La virtud es la acción de poner en práctica tus talentos. Hay muchas personas talentosas que no llegan a ser virtuosas. Muchas.
otra vez, desafortunadamente, eso es un problema que tenemos en la iglesia cristiana. No solamente nosotros aquí en CC Vida, ojalá fuera al revés. Yo converso con otros pastores y estoy seguro que ahí en internet nos están viendo algunas personas y pastores que puedan estar de acuerdo con nosotros. Ojalá todo el mundo en la iglesia pusiera en práctica sus dones. Ojalá todo el mundo en la iglesia fuera virtuoso, pero no lo son. Y otra vez, la virtud es la acción de poner en práctica las cosas que tú no solamente sabes hacer, sino que Dios te preparó y te dio para que hagas. Así que hoy vamos a hablar del talento y vamos a definir lo que es el talento como tal. El talento dice, según el diccionario de la Academia Real Española, o la Real Academia Española, dice, persona inteligente o hábil para determinada ocupación. Persona inteligente o hábil para determinada ocupación. Con esto en mente vamos a definir entonces fácilmente de que el talento es esa facilidad que tú tienes para hacer ciertas cosas. Todos tenemos talentos. Escucha esto, todos tenemos talento. Pero vamos a ver que la Biblia nos habla a nosotros específicamente acerca de este tema de los talentos. Quiero decirte también antes de entrar dentro del texto bíblico que vamos a ver en el libro de Mateo capítulo 25, del 14 al 30, Mateo 25 del 14 al 30, tú puedes ir buscando quizás en tu Biblia. Mientras tanto, quiero decirte de que Dios preparó y hizo, le dio a cada persona, además del talento, nos dio a cada uno de nosotros las actitudes y las características para poder llevar a cabo nuestro talento. Todos nosotros tenemos características que Dios puso en cada uno de nosotros de acuerdo a nuestros talentos. Pero nosotros generalmente queremos ser diferentes. Dicho sea de paso, eso no es un pecado, ¿ok? Es una inclinación natural. Otra vez, por eso las mujeres se peinan y se pintan. Porque por muy linda que tú seas, tú sabes que una manito de gato te hace ver mejor. Punto. Tú sabes, esa es la razón. Los hombres nos peinamos y nos cortamos el pelo y nos arreglamos el bigote y demás, porque si queremos ser simplemente tan natural como son, entonces nos dejaremos el pelo largo y barbón y demás, pero cuando nos miramos en el espejo decimos, man, tú sabes, y esa es la naturalidad que Dios ha creado en nosotros, ¿entiendes esto? Claro, con los años, déjame decirte, esto no le pasa a todo el mundo, pero con los años muchos de nosotros vamos aceptando ciertas cosas y ciertos cambios y aunque nos gustaría mucho que pudiéramos tener quizás el look o la imagen de hace 10 o 15 o 20 años atrás, sería muy bueno. Cuando yo me casé con Luisa hace 12 años atrás, imagínate, yo era talla 32 y ahora estoy como, no sé, 38 o lo que me quede, ya lo que puedo usar. Y tenía mucho pelo. Hasta adelante. Algunos se acuerdan, tú te acuerdas, sí, mira, Jimena está riendo porque se acuerda. Tenía mucho pelo. Claro, pero ya no. Entonces ya no tengo ni pelo. No tenía barriga. Dios me quitó una cosa y me dio otra. Y ojalá pudiera echar para atrás, pero no se puede. Entonces ya uno trata de... mientras más uno trata... El pelo no hay forma que me salga. Y por mucho que hago ejercicio y dieta, todavía tengo ahí el barrigón. ¿Qué puedo hacer? Y uno se va adaptando. Pero ojalá pudiera, ¿entiendes esto? Ojalá pudiera tener otra condición física. No solamente por la apariencia, hay otras cosas también, porque el tener mejor condición física me hace sentir mejor físicamente. La salud, claro. Y yo me doy cuenta ahora de que ya yo no rindo lo mismo que yo rendía hace 10 o 15 o 20 años atrás. Porque la edad y los años a todos nosotros nos va afectando. Nos va afectando. Con todo y el hecho de que nosotros quisiéramos ser diferentes, no nos damos cuenta que Dios nos creó, no solamente desde que nacimos, sino en el desarrollo aún, por ejemplo, dentro del proceso de envejecimiento. Y quiero decir algo, envejecimiento no quiere decir que te salgan canas ni arrugas. El proceso de envejecimiento es en comparación a otras personas.
relativo, es relativo. Sin embargo, el proceso de envejecimiento, otra cosa que debemos, no todo el mundo lo descubre, pero deberíamos descubrir que en ese proceso de envejecimiento también empezamos a recibir, o a descubrir, no a recibir, porque ya las tenemos, empezamos a descubrir ciertos dones que Dios ha puesto en nosotros, que nosotros no hemos aprendido a usar. Si yo quisiera ser más joven, pero yo quisiera tener 20 años con la experiencia que tengo ahora a los 50. ¿Me entiendes cómo es? Y tú sabes que eso es imposible. Porque yo nunca he conocido, ni vas a conocer, nunca vas a conocer a un joven de 20 años con la experiencia de uno de 50. A lo mejor parecen que son maduros, pero no, hermano, es imposible. Los años nos dan a nosotros las experiencias y cuando empezamos a valorar entre la experiencia que Dios nos ha dado y la juventud que quisiéramos tener, decimos, me quedo con la experiencia. ¿Me entiendes esto? Y eso es sabiduría que se va adquiriendo con los años. Cuando empezamos a descubrir los talentos que ya Dios nos ha dado y que nosotros desafortunadamente hemos descuidado y hemos despreciado y desechado, es decir, no lo hemos usado correctamente, ojalá lo hubiéramos hecho desde el principio. Te hizo a ti, chiquito, para que sea jockey, por ejemplo, por tomar un ejemplo, te hizo alto para que juegues básquetbol o para que hagas otras cosas, te hizo rubio o te hizo trigueño. Si tú eres trigueño de ojos oscuros y tú quieres ser rubio porque tú piensas que, tú sabes, los rubios tienen más pegue, te voy a decir una cosa, en los Estados Unidos los trigueños tienen más pegue. Más que todos los hombres, cuando hablamos de hombres, a las mujeres americanas les gusta mucho el hispano trigueño. Y mientras más trigueño, mejor. Ahora, si tú quieres vender a un rubio, no lo vendas en Estados Unidos, vete a los países nuestros. ¿Entiendes? Claro, en los países nuestros hispanos un rubio se cotiza mejor, pero en los Estados Unidos un trigueño se cotiza mejor. Entonces, ¿qué pasa con esto? ¿Por qué decimos esto? Porque Dios nos dio a nosotros características para que nosotros aprendamos a desarrollar nuestros talentos y saber dónde es que tenemos que poner en práctica nuestros talentos. Ahora vamos a ver qué nos dice la Biblia entonces allí en Mateo capítulo 25, del 14 al 30. Y este texto bíblico yo sé que tú lo has leído en otras ocasiones y yo lo voy a leer en esta mañana y voy a explicar cómo es que vamos a aplicar este texto bíblico, porque este texto bíblico habla acerca de talentos. Yo voy a leer en la Biblia versión internacional o nueva versión internacional, donde no habla de talento, no dice talento, sino aquí habla de monedas de oro. Pero si tú lees allí en tu Biblia Reina Valera u otra, quizás sí hable de la parábola de los talentos. Quiero decir en este día, antes de poder leer este texto, de que no se está refiriendo a los talentos de hacer algo bueno, pero la aplicación es exactamente la misma. En esta ocasión, la palabra talento en la Biblia Reina Valera es una moneda, representa una moneda. Y por eso es que en la Nueva Internacional lo mencionan como monedas de oro. Es una moneda que es decir, el Señor, vamos a ver en esta historia, le está dando a cada uno de sus siervos una X cantidad de dinero para que ellos puedan invertir. Así que no vamos a hablar de cosas materiales necesariamente, vamos a extraer de este texto bíblico el principio bíblico, la enseñanza, centro, que puede ser aplicable no solamente al dinero, sino puede ser aplicable también a los talentos que Dios nos da o a las oportunidades que Dios nos da en nuestra vida, y por eso es que cogemos este texto bíblico. Dice, comenzando en el versículo 14, el reino de los cielos será también como un hombre que al emprender un viaje, llamó a sus siervos y le encargó sus bienes. A uno le dio 5,000 monedas de oro, y a otro 2,000, y a otro solo 1,000, a cada uno según su capacidad. Luego se fue de viaje. El que había recibido las 5,000 fue enseguida y negoció con ellas y ganó otras 5,000. Asimismo, el que recibió 2,000 ganó otras 2,000. Pero el que había recibido 1,000 cavó un hoyo en la tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo, volvió el señor de aquellos siervos y arregló cuenta con ellos. El que había recibido las 5,000 monedas llegó con las otras 5,000. Señor, dijo,
usted me encargó 5,000 monedas, mire, he ganado otras 5,000. Su señor le respondió, hiciste bien, siervo bueno y fiel. En lo poco has sido fiel, te pondré a cargo de mucho más. Ven a compartir la felicidad de tu señor. Llegó también el que recibió 2,000 monedas. Señor, informó, usted me encargó 2,000 monedas. Mire, he ganado otras 2,000. Su señor le respondió, hiciste bien, siervo bueno y fiel. Has sido fiel en lo poco y te pondré a cargo de mucho. Mas ven a compartir la felicidad de tu señor. Después llegó al que había recibido solo 1,000 monedas. Señor, explicó, yo sabía que usted es un hombre duro, que cosecha donde no ha sembrado y recoge donde no ha esparcido. Así que tuve miedo y fui y escondí su dinero en la tierra. Mire, aquí tiene lo que es suyo. Pero su señor le contestó, siervo malo y perezoso, así que sabías que cosecho donde no he sembrado y recojo donde no he esparcido, pues debías haber depositado mi dinero en el banco para que a mi regreso lo hubieras recibido con intereses. Quítenle las 1,000 monedas y déjensela al que tiene las 10,000, porque a todo el que tiene se le dará más y tendrá en abundancia. Al que no tiene se le quitará hasta lo que tiene. Y a ese siervo inútil échenlo afuera, a la oscuridad, donde habrá llanto y rechinar de dientes. Quiero primeramente decir de que este texto bíblico no tiene nada que ver con la salvación. Hay una gran confusión por este último versículo, en el versículo 30, donde dice, y ese siervo inútil échenlo fuera, a la oscuridad, donde habrá llanto y rechinar de dientes. Y mucha gente lo trata de conectar con un texto bíblico en el libro de Apocalipsis, donde hablando sobre el infierno, dice exactamente lo mismo. Pero yo quiero explicar en esta mañana, importante, de que no solamente habrá llanto y rechinar de dientes cuando tú vas al infierno. Es más, la palabra usa esta frase en varias ocasiones porque es algo que tú y yo podemos experimentar ahora que no estamos en el infierno. Porque tú y yo también lloramos y tú y yo también rechinamos los dientes. Y no necesariamente rechinar los dientes cuando uno duerme porque está tenso, sino, ¿saben por qué? De coraje. De decir, ¡oh! ¿Por qué yo hice esto? Sí, me equivoqué, lo debía haber hecho diferente. Claro, se usa en este texto, se usa en el libro de Apocalipsis cuando habla sobre el infierno, donde va a haber también mucho llanto y rechinar de dientes, pero no quiere decir esto de que esto tenga que ver con el tema de la salvación. Porque si fuera así, entonces si yo hago las cosas bien y invierto mi dinero correctamente, invierto mis talentos correctamente, entonces me voy al cielo. ¿Entienden esto? Y eso anula el sacrificio de Cristo Jesús. Nuestra salvación, dice la Biblia, que no es por obra, es por gracia, a través de la fe en Cristo Jesús. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Tenemos que entender de que este texto bíblico no tiene nada que ver con la salvación. Tampoco tiene nada que ver con entrar al cielo, porque algunas personas, y yo he escuchado en algunas ocasiones, algunas personas aún usando este texto bíblico en los funerales. Este es muy común, porque este texto bíblico en la Reina Valera dice, siervo bueno y fiel, entra en la gracia de tu Señor, o en el gozo de tu Señor. Y en esa ocasión gozo no significa salvación. El gozo es algo parecido, no es, pero es algo parecido a la alegría. ¿Ok? Es decir, el Señor está gozoso, no es entra a la salvación de tu Señor, entra al gozo. Es una emoción, el gozo es una emoción. La salvación no es una emoción, la salvación es una situación donde nosotros entramos dentro de salvación a través de Cristo Jesús. Pero entramos dentro del gozo, de la emoción del Señor a través de serle obediente.
Es decir, cuando, no solamente en este caso, cuando tú y yo somos obedientes al Señor, el Señor también nos dice, entra dentro del gozo de tu Señor, porque estamos siendo obedientes al Señor. En este caso, la Biblia Nueva Internacional, la Nueva Versión Internacional, lo que dice fue, siervo bueno y fiel, en lo poco has sido fiel, te pondré a cargo de mucho, ven a compartir la felicidad de tu Señor, que es lo mismo. Ve que entiende que es una emoción. Gozo, felicidad, alegría son emociones. Y una salvación es condición. No es emoción, es una condición. Así que no tiene que ver con salvación, no tiene que ver con entrar al cielo porque soy salvo. Tiene que ver con ser reconocidos delante del Señor por ser obedientes a Dios y por hacer algo que no solamente Dios nos manda hacer, sino nosotros también debemos hacer. A esto se refiere en esta ocasión la enseñanza bíblica. Ahora, vamos a tratar de extraer ahora de este texto bíblico, aunque habla de dinero, vamos a tratar de extraer el principio bíblico y el centro de esta enseñanza acerca, vamos a aplicarlo ahora a los talentos. Porque por eso el tema de esta mañana es los talentos. Y decimos de que una de las cosas que mata nuestra pasión es un talento desaprovechado. Acuérdense que explicamos la semana pasada lo que es pasión. Y eso que estamos contentos, que bueno, estamos apasionados por las cosas, pero de pronto hacemos así y nos desinflamos. Entre las 7 cosas, este junto. 1, un talento desaprovechado. Ahora, ¿qué aprendemos de este texto bíblico? Y tú vas a tener la oportunidad de escribir allí en los puntos que tú tienes en la guía de estudio. Número 1, el primero es que Dios es el único que reparte los talentos a sus hijos. Dios es el único. Atención, dijimos al principio que no solamente Dios nos da talento a nosotros los cristianos, les da talento a las personas que no son cristianas. Es más, los talentos que tú tienes no los tienes desde que eres cristiano, los tienes desde antes de ser cristiano. Alguien, o una vez conversando con un joven que conocí, muy legalista y demás, él me discute y dice, no, a mí Dios me dio mis talentos después que yo era cristiano. Antes de ser cristiano yo no tenía ningún talento. Le digo, ¿cómo que no? Dice, ¿cómo que no? Dice, yo soy maestro de la escuela dominical y yo antes no tenía talento para dar una clase. Digo, no, espera, un momentito. Digo, Dios te dio a ti el talento de enseñar, pero tú no lo descubriste. Después de tú ser cristiano, ese talento de enseñar, tú lo aplicas entonces a la escuela dominical. Lo único que te dio a ti Dios después de tú ser creyente es el conocimiento bíblico, porque tú recibiste a Cristo y ahora estás aplicando ese conocimiento a la escuela dominical. Pero tú también puedes enseñar cosas que no sean la escuela dominical, si tú tienes el talento de enseñar. Dicho sea de paso, no todo el mundo tiene el talento para enseñar. No sé si tú lo sabes. Es más, tanto en el mundo secular como en el mundo cristiano, para tú enseñar, primero necesitas aprender, además del talento. En el mundo secular, para enseñar, hay que ir a la escuela y aprender a cómo enseñar, porque no es solamente de que yo tengo el don, no, hay cosas que se... Dicho sea de paso, hermanos, para aquellos de ustedes que piensan de que ser autodidacta es suficiente, es muy bueno, pero es suficiente. No, cuando nosotros vamos a la escuela, cuando uno dice, yo solo sé que no sé nada. Porque uno sabe, oh, cuánto aprende, cuánto sé, pero cuando uno va a la escuela, cuando uno dice, de verdad que me hacía falta ir a la escuela a aprender cosas que yo no conocía. Igual sucede en el mundo cristiano. Y yo sé que algunas personas no estén de acuerdo. Es posible que en el internet en este día haya alguna persona que nos esté mirando que no esté de acuerdo con lo que yo estoy diciendo y crea que porque simplemente es cristiano, Dios le va a decir lo que tiene que hacer. Bueno, te voy a decir una cosa, esa no es la enseñanza bíblica. El mismo Pablo, si tú ves en el libro de Gálatas, capítulo 2, y al final del libro de los Hechos nos explica a nosotros de que antes que él empezara a predicar el evangelio, ya Dios lo había llamado y el hombre tenía talento porque era un avión, pero encima de eso se metió 16 años estudiando, dice, antes de bajar a Jerusalén, antes de que Bernabé lo fuera a buscar para poder venir a pastorear o a ministrar allí en la iglesia de Antioquía. Y nosotros enseñamos, es necesario que tanto fuera del mundo cristiano, es decir, en el mundo secular o dentro del mundo cristiano, nos preparemos para poder entonces desarrollar y usar correctamente nuestros talentos.
Tú podrás tener un buen talento de música, pero necesitas desarrollarlo mejor. Si tú aprendes a leer música y a escribir, la cosa cambia. Y ahí es donde uno se da cuenta, decía, las metidas de pata que yo daba cuando yo tocaba sin saber lo que estaba leyendo, y la gente no se daba cuenta. Yo quiero que tú entiendas esto, desafortunadamente. Cuando uno canta o toca un instrumento y se equivoca, y los que están aquí sentados no saben música, dicen, qué bueno. Pero los que saben música dicen, ay, el tipo metió la pata, no se dio cuenta. ¿Por qué? Porque el que estudió música sabe y conoce aún la menor error que puede tener la persona. El que no estudió, pero también pasa en lo espiritual. En el día de ayer íbamos allá a Orlando a recoger a Jimena al aeropuerto, íbamos en el carro y Luisa iba viendo ahí en la internet algunas de las publicaciones cristianas, entre comillas, en Facebook, y había, por ejemplo, decíamos, ¿qué manifestación es esta? Es decir, ¿qué expresión? Decían unas barbaridades. Por ejemplo, había uno que decía, Dios quiere vivir tu vida. Dios quiere vivir tu vida. Eso no pega ni con cola. ¿Entiendes? No tiene sentido. Es más, no tiene sentido ni filosófico que Dios quiera vivir tu vida. No tiene sentido. Mucho menos sentido cuando tú lees la Biblia. Cuando tú lees la Biblia, entonces tú te das cuenta de que es al revés. No, Dios no quiere que tú vivas su vida. Dios quiere que tú aprendas a vivir la vida que Dios tiene preparada para ti. Dios no vino aquí para vivir la vida nuestra, porque sería una locura. No tiene sentido ninguno. ¿Me entiendes a lo que me refiero? Pero sin embargo hay muchas personas que escuchan y dicen, amén, gloria a Dios. Qué espiritual este hermano, qué bueno, me hizo sentir bien. ¿Saben cómo se llama eso, hermano? Ignorancia. Ignorancia. Desafortunadamente, y nuestras iglesias están llenas de ignorancia por no estudiar la palabra y descubrir, porque pensamos que los talentos son suficientes. Dios nos da talento a cada uno de nosotros y nos da talento a todos. Ninguno de nosotros estamos sin ningún tipo de talento. El problema es qué vamos a hacer con ellos. Número 2, en esta mañana. Número 2. Dios da talento a cada uno según su capacidad y responsabilidad. Dios da talento a cada uno según su capacidad y responsabilidad. Es decir, Dios pone en cada uno de nosotros la habilidad de hacer ciertas cosas. Y cuando nosotros somos responsables, atención a esto, a desarrollar el talento que Dios nos ha dado, Dios lo explota por sobre todas las cosas en cada uno de nosotros. Es increíble aquello. Y uno dice, wow. Y a veces que vemos gente, dice, muchas personas dicen, ¿y por qué a aquel le va tan bien y a mí no? ¿Y por qué esta persona, wow, este trabajo y yo no? Bueno, en algunas ocasiones tenemos que tener cuidado y entender de que Dios nos ha dado, de la misma forma que nos ha dado nuestros propios talentos, nos ha dado también nuestra propia vida y cosas que hacer. ¿Ok? Atención con esto. Yo he dicho en esta ocasión, en esta iglesia anteriormente, que cuando yo era muchacho, mi sueño era trabajar por el resto de mi vida en la televisión, en la radio, porque eso fue lo que vi hacer a mi papá. Y de eso quizás la inclinación a estos ministerios de media y todo lo demás. Y lo conozco y tuve la oportunidad de hacerlo. Pero sin embargo, Dios a su tiempo me dijo bien claro, yo no te creé a ti para estar trabajando en la televisión. Yo te hice a ti, te creé y te he preparado para estar trabajando en una iglesia y estar detrás de un púlpito, es lo que estoy haciendo ahora. Y es lo que quiero hacer. Y tengo pasión por esto, definitivamente. Pero al mismo tiempo, no por eso solamente me tengo que descuidar. Tuve que ir a un seminario a estudiar. Tengo que seguir estudiando todos los días, leyendo todos los días, pendiente, aprendiendo de otras personas todos los días, porque tenemos que seguir desarrollando los dones que Dios nos dio. Cuando somos responsables, no solamente que tenemos la capacidad, sino somos responsables con los dones que Dios nos dio. Dice ahí ese texto bíblico que acabamos de leer, siervo bueno y fiel ha sido, en lo poco has sido fiel. ¿Y qué más dice? En lo mucho te pondré. Es decir, porque tú has sido fiel, obediente en las cosas, en aquello que parece poco,
Yo te voy entonces a dar, eso es lo que dice en inglés, I'm going to give you a raise, pero más de un raise, I'm going to give you a promotion. ¿Cómo se dice en español? Te voy a promover. Una promoción, gracias. Te voy a promover, una promoción. Te voy a subir. Lo que pasa es que en algunas ocasiones queremos ser jefes desde el principio. No estamos dispuestos a pagar el precio aquí abajo. No sabemos lo que hace el jefe, dicho sea de paso. Queremos ser jefe, pero no tenemos ni idea de qué cosa hace un jefe. Porque todavía no hemos puesto en práctica los dones que Dios nos ha dado. Lo mismo pasa con el dinero, por eso decimos a la gente en la cuestión del diezmo, pasa exactamente lo mismo. Si tú eres fiel a Dios con lo poco, Dios te va a poner en mucho. Hay muchas personas que dicen, pastor, yo no puedo diezmar porque yo no gano mucho dinero. Es que el diezmo no tiene nada que ver con que tú ganes o que no ganes. Aunque tú ganes poco. Y yo quiero decir en este día, mis queridos hermanos, yo no quiero ofender a nadie en esta mañana, pero si alguno de ustedes está viviendo una vida miserable económicamente, la única razón que puede ser es porque no está siendo obediente a Dios. No hay otra. Porque la palabra dice, esto es promesa bíblica. La promesa dice, traer los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa. Dice, probadme en esto ahora, dice Jehová. Dice, si no abriré las compuertas, aún dice el idioma original, las compuertas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendiciones hasta que sobreabunde. No dice hasta que seas millonario, dicho sea de paso, atención con esto. No dice hasta que seas millonario, no dice hasta que sobreabunde. La sobreabundancia se refiere a que tienes más aún de lo que tú necesitas. Y cualquiera de nosotros aquí tenemos más de lo que nosotros necesitamos. Para que tú lo sepas. Todos los que estamos aquí en este día tenemos al menos un lugar donde vivir, ¿sí o no? La mayoría de los que estamos aquí en este día tenemos al menos un carro. En muchos hogares hay más de uno, hay 2 carros. Y uno dice, ¿cuánto necesito? ¿Necesitas uno? Es más, te voy a decir esto. Ni un carro necesitas. Y yo lo viví, yo lo experimenté. Hubo una época en mi vida en que yo me quedé sin carro. Y me compré una bicicleta. Y me di cuenta que podía ir y venir al trabajo en bicicleta y me costaba más barato. No solamente eso. Muchacho, me puse en shape. Oh, va, yo quisiera que tuviera como estaba yo. Pero sin barriga, óyeme. No, 6-pack no, 12-pack tenía yo de montar bicicleta. Ahora tengo uno solo, pero más grande. Pero yo andaba montando bicicleta tremendo. Pero todavía después de eso, Dios me enseñó otra lección. Porque unas cuantas semanas después, yendo a trabajar, yo dejé la bicicleta amarrada en un palo y casi que se llevaban el palo. Pues cuando salí ya no había bicicleta. Y me fui ese día a trabajar caminando y al otro día regresé al trabajo caminando. Dicho sea de paso, de mi casa al trabajo en aquel tiempo habían 6 millas. Yo tenía que salir 1 hora y media antes de trabajo para poder llegar a la casa. Y en esos 2 días me di cuenta que, óyeme, esto no está tan malo, yo lo puedo hacer. Pues bueno, te voy a decir una cosa. Me quedé todavía más tiempo sin comprar bicicleta y sin carro, iba a caminar. Y yo lo tomé, mira, lo tomé como dice otra vez el Chapulín por el lado amable. Vamos a ver qué pasa aquí. Y me iba a ir inclusive, me iba a la tienda a comprar el grocery, los mandados. Y venía con las 2 habitas en las manos, como ejercicio. Y tú me veías, a veces que andaba por la calle con 1 litro de leche aquí, yo andaba así, mira, 1, 2, 3, 4, caminando. Y yo lo que andaba haciendo ejercicio. ¿Entienden lo que estoy tratando de decir en este día? Y me di cuenta que si no tengo carro y no tengo bicicleta, gracias a Dios porque me dio 2 piernas para poder caminar. Pero a veces que nos quejamos. Ahora, si yo me hubiera tirado y llorar en mi casa, ay, Señor, no tengo carro y no tengo bicicleta y 10.000 cosas, ahí me hubiera dejado Dios. Pero Dios me dio piernas. Y entonces aprendí, y escúchame, déjame decirte algo, déjame decirte algo. Y no quiero que malentiendas lo que yo voy a decir en esta ocasión. Porque esto fue una lección que Dios me dio. Mi hermano, mira, antes que yo andara en la bicicleta, esa experiencia, el carro que yo manejaba era un Mercedes-Benz. Y se me descompuso. Pero cuando se me descompuso no tenía el dinero en ese momento para poderlo mandar a arreglar. Porque me costaba muy caro. Y era una situación económica que pasé, difícil.
Yo tenía un Mercedes-Benz, y no voy a pensar que era un Mercedes-Benz ese destartalado, no. Nice. Pero lo tenía parqueado en mi casa. Y y había mucha gente que sabía que yo manejaba un Mercedes-Benz. Y decía, ¿y cómo es posible que tú andes en bicicleta ahora? Y cuando yo andaba a pie, peor todavía. Muchachos, había gente que me criticaban que aquello era, pero de lo bueno. De lo bueno. Pero Dios, a propósito, me hizo pasar una experiencia para enseñarme que el Mercedes-Benz no lo es todo. Ni la bicicleta lo es todo. Hay cosas mucho más importantes que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros, que nosotros tenemos que aprender a descubrir a nuestro alrededor, que desarrollan también nuestros talentos. Ahora, porque yo acepté la situación que Dios estaba poniendo en mí, y no me quejé, ni lloré, ni maldije el nombre de Dios, como en muchas ocasiones mucha gente hace. Gracias, Señor, porque yo tengo 2 piernas. Gracias porque puedo caminar. Y tú dirías, ay sí, pastor, pero si no tuviera las 2 piernas. Pero ven acá. Algunos de ustedes nunca han visto aquí en este país a gente inválida que anda por la acelita en un carrito y caminan y van a la tienda y van al trabajo y van a la escuela en su sillón de ruedas. Es más, gracias a Dios en este país, no solamente eso, los semáforos, todos, no algunos, todos los semáforos, tú llegas al semáforo y tienen un botoncito que son para las personas que, y te da el chance, identifica cuando tú estás en un sillón de ruedas y te da el chance de cruzar la calle. Así que no solamente es la cuestión de tener piernas, es mucho más de voluntad, es mucho más de deseo de obedecer a Dios, es mucho más de descubrir nuestros dones. Hay personas que no tienen ni piernas ni brazos. Es más, hay un video por ahí de un joven que no recuerdo su nombre ahora. Y ese muchacho hasta se peina solo. Y se cepilla los dientes solo. Y te dice, pero ¿cómo, pastor? Pues si no tiene mano. Hay un video en YouTube que lo muestra. Porque ese joven, él dijo, no, yo no quiero que... Curioso, vive solo, ni mamá ni papá. Él dijo de chiquito, no, yo quiero vivir solo. El cepillo de dientes clavado así en la pared. ¿Ok? Y el cepillo de peinarse clavado en la pared también. Y él con la boca coge el tubo y le echa pasta al cepillo y pone otra vez el tubo en eso. Y viene con el cepillo y en vez de hacer esto, hace así. Él mueve la cabeza al revés. Y cuando es la hora de peinarse, porque como es un pedacito así, él no puede caminar y lo que hace es mover el cuerpo así. Son unos pasitos muy pequeñitos. Y llega donde está y tiene su espejo, está en el video, y él lo que hace es que pasa la cabeza por el cepillo hasta que se peina, y se peina, y se peina. Y uno ve videos como eso y dice, wow, ¿y yo por qué me quejo tanto? ¿De qué me quejo? Si Dios, bueno, ese muchacho no tiene ni brazo, ni tiene pierna, pero descubrió que Dios le dio un talento y lo aprovechó. Y si tú no lo sabes, es un predicador en estos momentos. Y el hombre recorre todo el mundo. Todo el mundo. Es más, tú lo llamas y haces y te dice, no, tienes que pasar meses esperar porque todo el mundo quiere que ese muchacho vaya a las iglesias ahora y a dar su testimonio. Y yo he visto videos y cosas en la televisión que él llega a un lugar y la gente va a querer ayudarle y dice, no, tranquilo. Yo me sé bajar del carro solo, yo me subo solo. Yo estoy bien, tú sabes. Para él es como que él tuviera pierna y brazo. Pero él aprendió a descubrir talentos que Dios les dio. ¿Por qué? Porque fue responsable con lo poco que Dios le dio. Con lo poco, escucha esto. Que ese poco para ti y para mí es nada. Porque tú y yo tenemos manos y brazos. No fue que le dio brazos chiquititos, no le dio ninguno. No fue que lo hizo bajito, porque tenía las piernas chiquiticas, no tiene piernas, ninguna. Y tú dices, wow, no tiene pierna para caminar, no tiene brazo, pero hace cosas. ¿Por qué? Porque aprovechó el talento pequeñito que Dios le dio y la promesa dice, si tú eres fiel en lo poco, en lo mucho te pondré. Si tú eres fiel a Dios con los diezmos, cuando tú ganas poquito, escucha bien, Dios te va a poner en más. Pero te voy a decir otra cosa también. Si tú no eres fiel a Dios cuando ganas 100 pesos al mes o 50, tú nunca vas a ser fiel a Dios cuando ganes $5,000, mi hermano. Porque mira, cuando tú ganas $20 al mes o $100 al mes, por decir algo, que eso es algo hipotético, porque eso no existe. Digo, no existe en otros países, pero en Estados Unidos. Estamos aquí en Estados Unidos. La persona más pobre aquí, viviendo de food stamp y todo eso,
Se busca fácil 400, 500 dólares al mes. ¿Okay? Pero vamos a suponer de que tú ganas 100 dólares al mes. ¿Cuánto es el diezmo de 100 dólares? 10 dólares. Y si tú ganaras entonces 5,000 dólares al mes, ¿cuánto es el diezmo de 5,000? 500. Si yo no soy fiel a Dios con 10 dólares, yo no voy a ser fiel a Dios con 500. Porque la gente dice, oh, eso es mucho dinero. Yo no estoy acostumbrado a eso. Por eso dice la palabra que nosotros necesitamos ser responsables y Dios nos va a poner en más. Número 3 en este día. No todos tenemos los mismos talentos, pero todos tenemos algunos. Escucha, no todos tenemos los mismos talentos, pero algunos tenemos algunos. No solamente que tenemos algunos, apúntalo ahí como una nota esta. Todos nosotros tenemos más de un talento. Todos tenemos más de un talento. Tú eres capaz de hacer bien más de una cosa. Mujeres, tú eres capaz de limpiar. Tú cuidas bien a los muchachos. Tú cocinas. A lo mejor hasta sabes coser. A lo mejor algún hombre dice, la mía no. Si tu esposa no es buena en la casa, déjala que vaya a trabajar afuera. Y te vas a dar cuenta que a lo mejor es mejor que tú. Dicho sea de paso, atención con esto. ¿Tú sabías que en los Estados Unidos los estudios muestran que las mujeres ganan más dinero que los hombres? ¿Sabías eso? Las mujeres son vivísimas en la calle. Y tienen, no solamente por los talentos, tienen una demanda tremendísima. Y se les paga bien. Y si no las has descubierto en la casa, a lo mejor los descubre trabajando en la calle. Yo soy de los pastores que no tengo ningún problema en que las mujeres trabajen. Yo no tengo problema con eso. Podemos hablar de ese tema en otra ocasión. Y yo respeto los hombres que dicen, no, mi esposa no puede trabajar, se queda en casa también. Porque la Biblia dice que la mujer en el Antiguo Testamento, que la mujer salía, es más, cuando habla de la mujer virtuosa, habla de la mujer que trabaja y que salía al campo y recogía el trigo y toda esa cosa. Y la mujer que hacía negocio. Oh, wow. Así que mejor ese tema lo tocamos en otra ocasión. Pero la mujer es tan capaz como el hombre. Y la mujer tiene los mismos dones o mejores que muchos hombres también. Descúbrelos. Y cuarto y último, en esta mañana, Dios espera que nosotros usemos esos talentos y que demos frutos con ellos. Dios nos dio talentos no para guardarlos, sino para descubrirlos. Y para que los usemos para honrar el nombre de Dios. La pregunta en esta mañana es, ¿cuál es tu talento? Y yo no puedo determinar cuál es tu talento. Dicho sea de paso, yo tengo también una conferencia, hemos hecho conferencias anteriormente, para ayudar a descubrir talentos, porque hay personas que tienen talentos que no lo saben. Y en muchas ocasiones yo he tenido oportunidad de preguntar a la gente, ¿cuál es tu talento? Y la gente dice, yo no tengo ningún talento. ¿Cómo que no? No sé. Y se quedan así como medio bobo en el medio, no sé. Y entonces tú empiezas a llevarlos cuidadosamente y se dan cuenta que tienen más de un talento. Como aquella gente que dice, yo soy pobre. De verdad, sí, muy pobre. ¿Dónde tú vives? En tal lugar. ¿Tienes un apartamento? Sí, pero no tengo casa, tengo un apartamento, yo pago renta. Ok. Y tú tienes en tu casa un sillón donde tú te sientas. Sí. ¿Y cuánto cuesta ese sillón? Ay, pastor, está muy viejo, pero ¿cuánto cuesta? Si tú fueras a buscarlo ahora a un garage sale, ¿cuánto te costaría? A lo mejor 5 dólares, 10, ok. Coge un papel y pon ahí 10 dólares por un sillón. Tienes una silla y una mesa así. ¿Cuánto cuestan? No sé, 5 pesos. Ponle 5 pesos más. Y cuando vienes a ver al final, tú te das cuenta que por muy pobre que tú seas, tú tienes un patrimonio. Uy. Claro, como no lo anotamos, no sabemos. Pero cuando tú haces una lista de las cosas materiales que tú tienes, te vas a dar cuenta que tú estás dentro de ese % en todo el mundo que está por encima del nivel de vida de la mayoría de la gente, aún considerándote pobre en los Estados Unidos. Increíble. Pasa lo mismo con los talentos. Cuando nosotros comenzamos a hacer allí una revisión cuidadosa de nuestros talentos, de lo que Dios nos ha hecho, nos ha dado, de las cosas que podemos hacer, empezamos a descubrir talentos en nuestra vida. Mi hermano, tú tienes más de un talento en tu vida. Y no solamente tú necesitas descubrirlo, necesitas ponerlo también en práctica para adorar al Señor.